Hola, el día de hoy les hablaré de funciones integrativas del lenguaje y de la memoria. Primero empezaremos con un concepto de lenguaje. Y bueno, este es un conjunto de signos verbales y no verbales que su función principal es la comunicación entre los humanos. Sabemos que hay tres tipos de sistemas de lenguaje, que es el intermedio, semántico, que abarca ambos hemisferios, y el operativo. Nos centraremos más en lo que es el operativo. Antes de pasar a esto, tendríamos primero que saber qué es un área de asociación. Y bueno, esta recibe y analiza simultáneamente las señales de múltiples regiones corticales, tanto motoras como sensitivas. Aquí podríamos encontrar lo que es el área de Wernicke y el área de Broca. Específicamente, el área de Wernicke es el área principal para la comprensión del lenguaje y bueno, se encuentra detrás de lo que es la área auditiva primaria. La estimulación eléctrica de esta área en una persona consciente a veces genera un pensamiento muy complicado. Eso es especialmente cierto cuando los electrodos de simulación penetran hasta la profundidad de la superficie del cerebro como para acercarse a las zonas correspondientes de conexiones en el talón. La zona sensitiva del hemisferio dominante, encargada de la interpretación del lenguaje entre el área de Wernicke, se encuentra muy asociada al área auditiva primaria y secundaria en el lóbulo temporal. Esta íntima vinculación probablemente deriva del hecho de que el primer contacto del lenguaje se produce a través del oído. Si hay alguna lesión en esta área, una persona podría oír perfectamente bien e incluso reconocer las diversas palabras, pero aún así no sería capaz de organizar un pensamiento coherente. Pasaremos específicamente a qué es un concepto de un hemisferio dominante. Y bueno, las funciones interpretativas generales del área de Wernicke y las circunvoluciones angulares, así como las funciones que cumplen las áreas del lenguaje y del control motor, suelen estar mucho más desarrolladas en un hemisferio cerebral que en otro. Y pues en el 95% de las personas, el hemisferio dominante es el izquierdo. Pasaremos a lo que es la área de Broca. Esta está situada en la corteza prefrontal posterolateral y en la parte del área premotora. Aquí es donde se ponen en marcha y en donde se ejecutan los planes y los patrones motores para la expresión de cada palabra o incluso las frases cortas. Esta área también está muy, eh, muy asociada íntimamente con la comprensión del lenguaje del área de Wernicke. En esta área también, en el área de Broca, vemos que está relacionada con lo que es la articulación. Y bueno, la articulación son las actividades musculares de la boca, la lengua, la laringe y las cuerdas vocales, entre otras estructuras, que son las responsables de la entonación, el ritmo y las variaciones rápidas de la intensidad de los sonidos sucesivos. Ahora pasaremos a lo que es las funciones integrativas de la memoria. Los recuerdos se almacenan en el cerebro al variar la sensibilidad básica de la transmisión simpática entre las neuronas como consecuencia de las actividades nerviosas previas. Las vías nuevas o facilitadas se llaman huella de memoria y son importantes porque una vez que quedan establecidas es posible activarlas de forma selectiva por los pensamientos de la mente para reproducir los recuerdos. Sabemos que tenemos dos tipos de memoria, la memoria pasiva y negativa. Aunque muchas veces pensamos que la memoria con la que recordamos es pasiva, en realidad no es. A saber, el cerebro se ve inundado de información sensitiva procedente de cualquiera de nuestros sentidos. Sin embargo, la mente tiene esa capacidad, sin embargo, perdón, el cerebro tiene esa capacidad de aprender a ignorar aquella información que es irrelevante. Esto sucede por la inhibición de las vías sinápticas encargadas de la transmisión. El efecto resultante se llama habituación y se trata de un tipo de memoria negativo. Por lo contrario, frente a la información recibida que genera una consecuencia importante como el dolor o el placer, el cerebro posee una capacidad autónoma diferente para potenciar y almacenar la huella de memoria. Esta memoria es la positiva.
También la memoria puede clasificarse en su virtud de información almacenada. Y esta la podemos encontrar como la información declarativa y procedimental. La declarativa básicamente se refiere a recuerdos de los diversos detalles que forman el pensamiento. Y la procedimental asocia a menudo con las actividades motoras del cuerpo. Hay tres etapas de la memoria: corto, mediano y largo plazo. El corto plazo suele recordar solo en algunos segundos. Y esto se debe a las sustancias químicas de los neurotransmisores segregadas en tales terminales que suelen originar una facilitación o inhibición que dura desde unos segundos hasta varios minutos. Este tipo de circuitos podría dar un lugar de una memoria a corto plazo. La memoria a mediano plazo. Los recuerdos a mediano plazo pueden durar a veces muchos minutos, incluso semanas. A la larga desaparecen a no ser que se active suficiente huella de memoria como para volverla permanente. En este momento se clasifica como un recuerdo a largo plazo. Hablando de la memoria ya a largo plazo, no existe una delimitada evidencia entre el tipo más prolongado de memoria a mediano plazo y la auténtica memoria a largo plazo. Sin embargo, en general, se piensa que la memoria a largo plazo depende de uno de los cambios estructurales reales sucedidos en la sinapsis, en vez de un cambio meramente de carácter químico, que potencia o suministra la comunicación de las señales. Por último, hablaremos de la consolidación de la memoria. Y bueno, para que la memoria a corto plazo se transforme en una memoria a largo plazo, tiene que ser capaz de evocarse semanas o años más tarde y debe quedar muy consolidada. Esto quiere decir que si la memoria a corto plazo se activa repetidas veces, podrá en marcha unos cambios anatómicos, físicos y químicos en la sinapsis que son responsables del tipo de memoria a largo plazo. Estos procesos tardan de 5 a 10 minutos en producir una consolidación mínima, a una hora, o más para consolidación profunda. Bueno, eso es todo por las funciones integrativas del lenguaje y la memoria.